Pero ¿qué pasa, friqueros? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso, pues hablando de la nueva película del universo cinematográfico de Marvel Studios, Thunderbolts. Esta nueva película que reúne a un grupo de antihéroes que, bueno, anteriormente han sido villanos, son personajes muy locos, muy tarados mentalmente de la cabeza, inestables, y que nunca imaginamos que iban a formar un equipo disfuncional, ¿no? Un equipo de inadaptados. Pues sí, es un nuevo equipo del UCM y debutan en esta película. Y debutan para quedarse porque los veremos de vuelta en las dos próximas películas de Vengadores, así que ojito porque Thunderbolts, ya con sus buenas críticas y todo, parece ser que es la película tapadilla de Marvel Studios, que nadie daba un duro por ella y a todos les está gustando. Así que dicho esto, bienvenido a un nuevo vídeo de hoy, todo lo que debes saber antes de ver la película de los Thunderbolts. Aquí vamos a hablar del equipo de la película, vamos a hablar de los personajes, de la trayectoria en el UCM de cada uno, por si no te acuerdas de algo, películas y series del pasado que conectan con Thunderbolts, películas y cositas y proyectos que van a conectar a futuro con esta película y muchas cosas más que te van a venir bien antes de ver Thunderbolts en el cine. La película llega hoy a los cines de España y lo siento, pero el vídeo lo he subido cuando he podido. También tenéis que saber que, bueno, el lunes, si alguno no se ha dado cuenta, pues hubo un apagón nacional en toda España, en Portugal y en parte de Francia, y no hubo electricidad, no hubo nada, o sea, no pude hacer nada respecto al vídeo. Por tanto, hubo un poquito de retraso. Pero bueno, aquí está el vídeo, así que poco más. No me entretengo mucho más, le damos a la intro y comenzamos con el vídeo de hoy. ¡Vamos allá! Dirección y equipo. El director de la película es Jake Schreier, conocido por haber dirigido las películas Ciudades de Papel o Robot y Frank. Además ha trabajado como director en series como por ejemplo Kidding, Beef o Star Wars Skeleton Crew. En cuanto a la historia y el guión, en un principio Eric Pearson, guionista de Thor Ragnarok, Viuda Negra, Transformers One o Godzilla vs. Kong, fue contratado en junio de 2022 para escribir un primer borrador de guión, siendo la historia principal escrita por él. En marzo de 2023, Lee Sun-jin, creador, showrunner y director principal de la serie Beef, fue contratado para reescribir este primer guión de Pearson, pero tiempo después se alejó del proyecto. Finalmente, y tras la huelga de guionistas y actores de Hollywood ocurridas entre mayo y noviembre de 2023, pues en febrero de 2024, Marvel Studios contrató a Joanna Calo, showrunner, directora y guionista de The Bear, y también guionista de BoJack Horseman o Beef. Por lo que finalmente el guión se podría decir que está escrito por Joanna Calo con lo escrito anteriormente por Eric Pearson y Lee Sun-jin. La sinopsis dice lo siguiente. Un grupo de supervillanos poco convencional es reclutado para hacer misiones para el gobierno. Después de verse atrapados en una trampa mortal urdida por Valentina Alegra de Fontaine, estos marginados deben embarcarse en una peligrosa misión que les obligará a enfrentarse a los recovecos más oscuros de su pasado. Sobre el asterisco del título, bueno, pues fue en abril de 2024 cuando Marvel Studios reveló el nuevo logo y añadió el símbolo este. ¿Por qué? Bueno, pues Kevin Feige no quiso revelar la inclusión de este asterisco, dijo que habría que esperar a la película. Desde entonces, gracias a los trailers, se ha podido intuir lo que significa, y es que seguramente el nombre Thunderbolts para el grupo durará poquito. Lo más seguro es que al final de la película pues comiencen a llamarse con otro nombre, siendo el nombre de Thunderbolts algo temporal. Los rumores dicen que el nuevo título para el grupo podría ser, por ejemplo, Dark Avengers, Vengadores Oscuros, Vengadores Secretos o Los Nuevos Vengadores. Estos grupos existen en los cómics al igual que los Thunderbolts, así que bueno, quién sabe, veremos finalmente lo que ocurre. Dentro de la fase 5 del UCM, comenzando con Ant-Man y la Avispa Quantumania en 2023, Thunderbolts es la número 17, contando con películas y series. Recuerdo que las fases 1, 2 y 3 conformaban la saga del infinito, con Thanos como villano principal o en las sombras, y las fases 4, 5 y 6 conforman la saga del multiverso. Durante breve tiempo era Kang el Conquistador el villano principal, el nuevo Thanos por así decirlo, aunque dudo mucho que volvamos a ver a Kang o alguna de sus variantes, ya que bueno, Jonathan Majors, su actor, fue despedido en diciembre de 2023 por Marvel Studios tras ser acusado y declarado culpable por agresión y acoso a su expareja, dejando desconocido el futuro de Kang en el UCM. Eso sí, las dos próximas películas de los Vengadores, donde iba a ser el villano principal originalmente, ahora tendrá de villano principal a Victor Von Doom, el Doctor Muerte, interpretado por Robert Downey Jr., siendo por lo que parece ser el sustituto de Kang. La película de los Thunderbolts llegará a los cines el próximo viernes 2 de mayo en Estados Unidos y en varias partes del mundo. En cuanto a España y Latinoamérica, la película llegará 2 días antes, el miércoles 30 de abril, y tendrá por cierto una duración de 2 horas y 6 minutos con créditos incluidos. En cuanto a escenas postcréditos, escenas después de los créditos, la película contará con 2 escenas, una a mitad y otra al final de todos. ¿Con qué películas o series pasadas del UCM conectarán Thunderbolts?
pues la película conectará con películas y series pasadas donde haya aparecido algún personaje que vaya a aparecer en esta película principalmente. Al ser una película pues más bien coral, rollo Vengadores, con personajes a quienes ya hemos visto en algunas películas o series anteriores del UCM algunas veces, os comentaré qué películas y series debes verte, o más bien en qué películas y series aparecen los personajes protagonistas de esta película, para que bueno, puedas pillar todas las referencias y todas las apariciones de estos personajes. Por la parte de Bucky Barnes, pues este personaje ha aparecido en Capitán América el primer Vengador, Capitán América el Soldado de Invierno, Capitán América Civil War, Black Panther, Vengadores Infinity War, Vengadores Endgame, Falcon y el Soldado de Invierno y Capitán América Brave New World. Por la parte de Yelena Belova, ella ha aparecido en la película Black Widow y en la serie Ojo de Halcón. Por la parte de Red Guardian y Taskmaster, pues ellos dos han aparecido solamente en la película de Black Widow. Por la parte de John Walker y USA Agent, él solamente ha aparecido en la serie Falcon y el Soldado de Invierno. Por la parte de Ghost, ella solamente ha aparecido en la película Ant-Man y la Avispa. Y por la parte de Valentina de Fontaine, ella ha aparecido en Falcon y el Soldado de Invierno, Black Widow y Black Panther Wakanda Forever. Recordemos que en esta película se nos revelará por fin, después de muchos años, quién fue la persona que compró la Torre Stark, algo que dijeron por encima por primera vez en Spider-Man Homecoming, y ha sido un misterio que ha durado pues bastantes años y con muchas teorías de por medio. Pues por fin ya se sabe, desde hace meses, con el primer tráiler pues se supo quién compró la torre y que bueno, pues fue Valentina. La Torre Stark apareció. ¿Con qué películas y series del futuro del UCM conectará la película? Pues más o menos lo tenemos claro, ya que bueno, se confirmó la San Diego Comic Con de 2024 en julio y se volvió a confirmar en marzo de este año. Todo el equipo de los Thunderbolts, es decir, su reparto principal, menos Taskmaster, por lo que sea, tras esta película regresarán al UCM en las películas Avengers Doomsday y en Avengers Secret Wars, las dos próximas películas de los Vengadores que se estrenan pues el año que viene y en 2027. Específicamente regresarán Bucky Barnes, Yelena Belova, Red Guardian, Ghost, USA Agent y Sentry. ¿Quién debutará en el UCM con esta película? En Thunderbolts. No sabemos la importancia que tendrá este equipo en las dos próximas películas de los Vengadores, teniendo en cuenta la importancia que van a tener pues en cuanto a arcos de historia, pero se sabe que ellos, junto a otros miembros de los Vengadores, los Wakandianos, los Cuatro Fantásticos y los X-Men de las películas originales de la saga de Century Fox, se enfrentarán al Doctor Muerte, interpretado por Robert Downey Jr., por lo que se espera que la película de los Thunderbolts conecte directamente con Avengers Doomsday, que lleva pues desde hace unos días en grabaciones. Se desconoce si volveremos a ver al grupo o cuándo lo volveremos a ver después de ambas películas, de Avengers Doomsday, que llega en mayo de 2026, y Avengers Secret Wars, que llega en 2027, bueno, en mayo de ese año. En cuanto a cronología, pues tener en cuenta que el Vengadores Endgame, la trama principal y el final ocurría en octubre de 2023, a finales de ese año, y posteriormente todos los eventos que vemos en la mayoría de películas y series en las fases 4 y 5 han ocurrido entre finales de 2023 y 2027, pasando por 2024, 2025 y 2026, claro. Los productos más recientes en la cronología de Marvel Studios son The Marvels, Echo, Capitán América Brave New World y Daredevil Born Again. Estos últimos productos ocurren ya entre 2026 y 2027. El producto más reciente del UCM es Agatha, que ocurre en 2027. Y en cuanto a Thunderbolts, no se sabe exactamente. Según un fotograma del primer tráiler, donde John Walker está leyendo una noticia en su móvil sobre lo ocurrido en la serie Falcon y el Soldado de Invierno, se ve que pone hace unos pocos años. Claro, aquella serie ocurría en la primavera de 2024. Así que pongamos que para la película pues han pasado 2 o 3 añitos más o menos. No lo sabemos, pero bueno, por suponer. Ubican a los eventos quizá en 2026 o en 2027. Aún no se sabe del todo y no está confirmado, pero eso sí, han pasado un par de años. Desarrollo. Rumores de una película protagonizada por los Thunderbolts, el grupo de villanos reformados en los cómics por el cual han pasado distintos villanos, héroes y antihéroes, lleva rumoreándose desde 2019. Fue en 2021 cuando los rumores volvieron más fuertes que nunca, ya que las apariciones de Valentina, trabajando con antihéroes como por ejemplo Yelena o John Walker, estaban empezando a dar que hablar, pero nada, eran solamente rumores, pero ya la gente estaba pues sospechando, estaba teorizando. En junio de 2022, un añito después, se contrató al director para una película de los Thunderbolts, sin decirse ningún detalle más sobre los personajes, trama o fecha de estreno, y fue en julio de ese año, en la San Diego Comic Con, un mes después, cuando la película se anunció oficialmente. Y en septiembre de 2022, otros meses después, se anunció el reparto principal con detallitos nuevos durante la D23 Expo. Las grabaciones estaban pensadas para comenzar en junio de 2023, pero debido a las huelgas de guionistas y actores, el comienzo de las grabaciones se retrasaron, y bastantes meses. Finalmente las huelgas terminaron en noviembre y las grabaciones empezaron en febrero de 2024, terminando el rodaje en junio del mismo año. Su fecha de estreno también se ha modificado más de una vez. La original era julio de 2024, luego por las huelgas se modificaron y pasó a estrenarse a diciembre de 2024, luego a julio de 2025 y finalmente pasó de manera definitiva al 2 de mayo de 2025. Banda sonora.
En cuanto a la banda sonora, el grupo de música experimental son Lux, conocidos por haber compuesto la música de la película Todo a la vez en todas partes, y el músico en solitario del grupo, Ryan Lott, compuso la música de Ciudades de Papel. Por tanto, conocen pues al equipo de la película, no al director, por ejemplo. Dicho esto, vamos con todos los personajes y actores que aparecerán en esta película. Empezamos con Florence Pugh, que regresa como Yelena Belova. Durante los eventos de la película Black Widow la vimos de niña en 1995 y luego en 2016 entre los eventos de Capitán América Civil War y Vengadores Infinity War. Desde niña, Yelena fue criada y entrenada en la Sala Roja, un programa de la Unión Soviética donde creaban a mujeres altamente entrenadas preparadas para misiones de espionaje. La convirtieron en una viuda negra, vaya. En una misión de tapadera para la Unión Soviética, se la asignó como la hija pequeña de Alexei Shostakov, Melina Vostokov y hermana de Natasha Romanoff, para formar una familia falsa, por así decirlo. Años después, Natasha pudo escaparse y empezar a trabajar para S.H.I.E.L.D. y liberarse del control mental de las viudas negras, pero Yelena siguió como una de las muchas viudas negras controladas mentalmente. En 2016, pocos días después de los eventos de Civil War, Natasha la liberó de este control mental y se reunieron junto a sus padres adoptivos, Alexei y Melina, derrotando a Dreykov, el director de la Sala Roja, y liberando del control mental a las viudas que había en la Sala Roja en ese momento. Tras esto, Yelena comenzaría a liberar a más y más viudas por el mundo, llegando a 2024. En ese año se da a entender que trabajaba para Valentina de Fontaine desde hace un tiempo, revelándole a ella que el asesino de Natasha fue Ojo de Halcón, algo que obviamente era mentira. Y a finales de ese año de 2024, en Navidades, va tras Clint Barton pensando que él fue el culpable de la muerte de Natasha en Vengadores Endgame, un año atrás. Se enfrentó tanto a él como a Kate Bishop, finalmente supo la verdad y le perdonó, comenzando un nuevo viaje personal tras dicho evento. Sebastian Stan vuelve como Bucky Barnes, el soldado de invierno. En Capitán América el primer Vengador, Bucky Barnes fue un sargento durante la Segunda Guerra Mundial en los años 40. Antes de irse a la guerra protegía a su mejor amigo Steve Rogers, y tras este convertirse en el Capitán América lucharon juntos hasta que Bucky cayó de un tren, muriendo pues supuestamente. En realidad la organización nazi Hydra lo encontró, le borró la memoria, le pusieron un brazo nuevo y lo controlaron mentalmente durante décadas, realizando misiones muy peligrosas como asesino para ellos, borrando su memoria tras cada misión y criogenizándole después de cada misión para que no envejeciera. Lo convirtieron en un asesino letal conocido como el Soldado de Invierno, como vimos en flashbacks de Capitán América Soldado de Invierno y Capitán América Civil War. Durante los eventos de estas películas, en 2014, Steve se reencuentra con él y se enfrentan, ya que él no recuerda a Steve y no recuerda nada, pero tenía algún vago recuerdo, eso sí. En 2016, ya con su memoria recuperada, pero pudiendo aún ser controlado mentalmente por un protocolo que tenía en cuanto a palabras, pues luchó en el bando de su amigo y al final de esa película es llevado a Wakanda, donde sería criogenizado hasta que le extrajeran el chip por el cual podían controlarle. Estuvo 2 añitos en Wakanda curándose, en 2018 por fin fue curado y estaba listo para la batalla, según vimos en la escena postcréditos de Black Panther. En ese mismo año, durante los eventos de Vengadores Infinity War, ayudó a los Vengadores en la batalla de Wakanda, allí le conocían en Wakanda como Lobo Blanco, desapareció por el chasquido de Thanos y regresó 5 años después en Vengadores Endgame, para participar en otra gran batalla. Poco después se despide de Steve Rogers, su mejor amigo de toda la vida, ya que se va a ir a devolver las gemas del infinito a cada momento, a cada época donde han podido cogerlas, y un segundo después ve a Steve Rogers ancianito en un banco, y anima a Sam a que vaya a hablar con él. En primavera de 2024, durante la serie Falcon y Soldado de Invierno, salía con Sam Wilson para enfrentarse a los terroristas sin banderas, quienes inyectaban una copia del suelo super soldado dejando atrás su pasado criminal, ya que conservaban flashbacks de esa época en la que no era realmente él. Reapareció en 2026 en un cameo para Capitán América Brave New World, para tener una pequeña charlita con Sam, confirmando que ahora es congresista del gobierno de los Estados Unidos. Parece que Bucky será el encargado de reunir y juntar al equipo para la supermisión peligrosa que veremos en esta película. A ver qué pasa. David Harbour vuelve como Alexei Shostakov, alias el Guardián Rojo. A Alexei Shostakov se le inyectó una copia del suelo super soldado en la época de la Guerra Fría, sirviendo como el equivalente del Capitán América para la Rusia de esa época, para la Unión Soviética, luchando por ejemplo en el ejército soviético. Años después trabajó junto a su amigo el general Dreykov en la Sala Roja, realizando misiones secretas para él. Una de esas misiones fue ir por ejemplo a los Estados Unidos y formar una familia de tapadera, una familia falsa, junto a su falsa esposa Melina Vostokov y sus hijas falsas, adoptivas, Natasha Romanoff y Yelena Belova, a mediados de los años 90, aunque se quisieron como una familia real. Años después de esta misión y que las 2 niñas comenzasen su entrenamiento en la Sala Roja para convertirse en superespías altamente entrenadas, Alexei fue traicionado por Dreykov y enviado a prisión, estando encerrado durante muchos años y echándose a perder totalmente. En 2016 fue liberado por sus 2 hijas adoptivas y junto a Melina desmantelaron la Sala Roja y derrotaron a Dreykov. Todo esto lo vimos durante los eventos de la película Black Widow. Tras este evento, de 2016 a la actualidad, donde se ubica Thunderbolts, se encuentra viviendo solo y triste. No
se sabe nada de él desde esa película. Wyatt Russell vuelve como John Walker, alias USA Agent. Para 2024, durante los eventos de Falcon y el Soldado de Invierno, John Walker era un ex capitán del ejército muy condecorado y con un historial perfecto, por lo que se convirtió en el candidato perfecto del gobierno estadounidense para ser elegido como el nuevo Capitán América, tras Sam Wilson rechazar dicho rol que le había dado Steve Rogers. De hecho, esta decisión no le hizo ni pizca de gracia ni a Sam ni a Bucky Barnes, pero bueno. Eso sí, su personalidad agresiva y egocéntrica tuvo consecuencias, ya que era inestable mentalmente. Se tomó una copia del suelo del supersoldado, mató a ojos de mucha gente a un terrorista a sangre fría, tras este matar a su mejor amigo Lamar Jackson, y todo esto hizo que el gobierno le retirara el puesto de Capitán América. Finalmente se convirtió en un aliado junto con Sam y Bucky en el combate final contra los Sin Bandera, con un escudo que se había hecho él mismo y con el traje que le había dado el gobierno. Después de que le quitasen el puesto de Capitán América, John fue contactado por Valentina, comenzando a trabajar para las misiones que ella le mandaba hacer, dándole un nuevo traje negro y un alias, el USA Agent. Su uniforme negro, ahora más sucio y desgastado, al igual que su escudo, parece indicar que ha realizado más de una misión a las órdenes de Valentina. Hannah John Kamen vuelve como Ghost, Ava Starr. Durante los eventos de Ant-Man y la avispa, con flashbacks incluidos, Ava Starr era la hija del científico Elijah Starr. De niña, Ava Starr durante los años 90 fue víctima de un accidente tras una explosión de energía cuántica. Sus padres murieron y la explosión causó que su cuerpo se volviese intangible, siendo usada por S.H.I.E.L.D. para misiones secretas y siendo cuidada por Bill Foster, alias el Hombre Gigante. Eso sí, debido a la falta de energía cuántica en su cuerpo, pues con el tiempo Ava estaba muriendo lentamente. En 2018, cuando se enteró que Hank Pym, su hija Hope y Scott Lang estaban trabajando con un portal cuántico para ir al reino cuántico y traer de vuelta a Janet Van Dyne, pues Ava Starr hizo todo lo posible para adentrarse a dicho reino en busca de energía cuántica, algo que mataría a Janet Van Dyne, que se encontraba desde hace años dentro. Finalmente Janet pudo salir y le transfirió a través de sus nuevos poderes parte de energía cuántica a Ava, estabilizando su condición física. Poco más supimos de ella tras esta aparición. Eso sí, Scott Lang y la familia Van Dyne comenzaron a ayudarla, yendo al reino cuántico de vez en cuando en busca de energía para poco a poco ir curando su enfermedad, como vimos en la escena postcréditos de aquella película. No se sabe nada más de su historia tras dichos eventos. Olga Kurilenko vuelve como Antonia Dreykov, alias Taskmaster. Antonia Dreykov es la hija del general Dreykov, el líder de la Sala Roja. De niña no fue sometida al control mental y entrenamiento dentro del programa de las Viudas Negras, pero a mitad de la década de los años 2000, en Budapest, mientras estaba con su padre, fue víctima de una explosión causada por Natasha Romanoff y Clint Barton. Era un intento de asesinar a su padre. Tras esta explosión y este accidente, pues su rostro quedó totalmente desfigurado y al borde de la muerte. Su padre, para salvarla, le puso un chip de control mental y comenzó su entrenamiento en la Sala Roja, descubriendo que tenía memoria fotográfica para recrear las habilidades en combate de sus enemigos y sus rivales, convirtiéndose en una asesina controlada por su padre. En 2016 tuvo la misión de detener a Natasha, Yelena y compañía, ya que estaban liberando a las otras Viudas Negras. Finalmente, en la explosión de la Sala Roja donde moriría Dreykov, Antonia fue liberada del control mental gracias al polvo rojo junto a las demás viudas que se encontraban allí. Libre por fin, Antonia se fue con las demás viudas del lugar y se desconoce qué ha sido de ella tras el dicho evento. Julia Louis-Dreyfus vuelve como Valentina Allegra de Fontaine. Valentina es la directora de la CIA, encargada de reunir a un equipo de superpersonas en el caso de que los Vengadores no pudiesen acudir a salvar el mundo. En 2016, tras los eventos de Capitán América Civil War, Tony le vendió la Torre Stark. Durante los eventos de Falcon y el Soldado de Invierno, en 2024, Valentina se le aparece a John tras este ser restituido de su puesto de Capitán América, dándole su contacto por si ocurriese cualquier cosa, también un nuevo traje y un nuevo escudo, asegurando que lo llamará para alguna misión. También en ese año, durante la escena postcréditos de Black Widow, se sabe que desde hace tiempo trabajaba junto a Yelena Belova, enviándole a matar a Clint Barton, quien le aseguró que era el responsable de la muerte de su hermana Natasha. Y un año después se reencontró en Black Panther Wakanda Forever con su exnovio Everett Carr Ross, para investigar la guerra de Wakanda y el pueblo de Namor. No sabemos más de ella tras su aparición más reciente en aquella película, pero parece que en Thunderbolts reunirá por primera vez al equipo de antihéroes con el objetivo de derrotar a una amenaza mayor, en este caso en el que los Vengadores no existen. Lewis Pullman será Bob, alias Sentry, alias El Vacío, o The Void. Personaje complejo de explicar, la verdad. En la película parece que este tal Bob está encerrado en una prisión de alta seguridad y tiene superpoderes. Lo que parece es que en secreto es un superhéroe llamado Sentry y a la vez tiene otra personalidad maligna conocida como The Void, en español, El Vacío, capaz de crear oscuridad por donde pasa y convertir en sombras a las personas. Todo apunta a que esta personalidad maligna de Bob será el gran rival a vencer en la película. ¿Cómo lo vencerán? Pues a saber, pero este personaje va a volver junto a los Thunderbolts en las dos próximas películas de los Vengadores. En los cómics, Sentry fue creado en el año 2000 y este personaje, en cuanto a superpoderes, se dice que podría equiparar a Superman de DC. En un combate entre ellos dos, pues quedaría la cosa empate más o menos.
Un poco en resumen en los cómics, Robert Reynolds o Bob Reynolds es un hombre con amnesia y sobrepeso que recordó que una vez en el pasado fue un superhéroe conocido como Sentry. El joven Bob en el pasado era un drogadicto y alcohólico. Se infiltró en un laboratorio del gobierno donde bebería una copia del suero del supersoldado con el fin de saciar su vicio. Este suero le convirtió en Sentry, un ser con el poder de 1000 soles explotando. Además también el suero crearía una personalidad más llamada el Vacío, su contraparte malvada. Cuanto más bondadoso y más usaba sus poderes, más malvado y más atrocidades cometía su otro yo, el Vacío. Lo que pasa es que él no sabía que el Vacío era otra personalidad suya, solo lo descubrió más tarde. Durante su etapa superheroica fue aliado de los Vengadores, Spider-Man o Hulk. A parar al Vacío y detener a la amenaza, con la ayuda de algunos héroes, Sentry borraría a todos, borraría de todas las mentes de todas las personas que él conocía, todos sus amigos, los superhéroes, sobre que él alguna vez había existido, que nadie lo recordase, incluido él mismo. Él mismo también se borró la memoria con el fin de hacer desaparecer a su otra personalidad. Años después, Robert, ahora casado y con sobrepeso, recuerda su pasado como Sentry y vuelve a convertirse en él, en el superhéroe, despertando una vez más a su otra contraparte, el Vacío. Descubrió que este ser maligno era su otra personalidad, eran dos caras de una misma moneda, por así decirlo. El Vacío es difícil de explicar, pero es básicamente como una representación de los miedos y traumas de Robert Reynolds, y cuanto más poderoso o más actos de bondad realizaba Sentry, más poderoso y malvado era The Void, teniendo que repetir una vez más el acto de borrado de memoria. Posterior a esto, Robert regresó años después como un recluso en la prisión para supervillanos conocida como La Balsa. Tras una fuga masiva, Sentry se convirtió en miembro oficial de los Nuevos Vengadores junto a héroes como Spider-Man, Luke Cage, Lobezno o el Capitán América, estableciendo unos límites para luchar contra su otra personalidad, el Vacío. También participó en el evento de Civil War en el bando de Tony Stark, participó en World War Hulk, manteniendo a raya al furioso Hulk y protegiendo a todos de su ira. Durante la era conocida como el Reinado Oscuro, tras el final del evento Invasión Secreta, Norman Osborn se convirtió en director de Hammer, la contraparte de S.H.I.E.L.D., y reunió a los Vengadores Oscuros, un grupo formado por villanos disfrazados de héroes con el fin de sustituir a los Vengadores. Tris se uniría como miembro oficial al grupo con la condición de que Norman controlase al Vacío, pero obviamente era una trampa. El Vacío se desataría totalmente en el evento Asedio, teniendo Sentry que sacrificarse, que morir, para destruir de una vez por todas a su contraparte malvada. Con los años, Sentry ha regresado y muerto más de una vez, siendo estos actos un bucle en su trágica vida, ya que al regresar Sentry regresa el Vacío, y debe hacer que el Vacío regrese pues más de una vez, siempre. En cuanto a poderes, Sentry cuenta con una fuerza sobrehumana, similar a la de Thor o a la de Hulk. Cuenta con una superresistencia, siendo invulnerable a prácticamente todo. Tiene supervelocidad, puede volar a grandes velocidades, puede manipular la energía, pudiendo lanzar rayos de energía, campos de superfuerza, tiene los sentidos a nivel sobrehumano, tiene un gran factor de regeneración para heridas, tiene poderes psíquicos, psiónicos, telepáticos, telequinéticos, puede controlar y generar y emitir luz, puede teletransportarse y muchísimos más poderes y habilidades. Como el Vacío tiene estos poderes y más aún, puede cambiar de forma, el clima, puede crear grandes cantidades de sombra y oscuridad con el poder de controlar las mentes de los demás, causando visiones traumáticas de su pasado, presente y futuro, dando miedo y desesperación en sus víctimas. Su apariencia también cambia a una forma más monstruosa. La actriz Daenerys Viswanathan será Mel, la asistencia de Valentina en la película. Y rumores dicen que Lawrence Fishburne regresará como Bill Foster, personaje que vimos en la película Ant-Man y la avispa. Y llegamos al final del vídeo, chicos. Si os ha gustado me lo podéis agradecer con un pedazo de like, suscribirse para más contenido como este y mucho más, activar la campanita para saber cuándo voy a subir nuevo vídeo, seguidme en redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok, que os dejo los enlaces ahí abajo en la descripción, y poco más. Comparte el vídeo con la gente que le guste Thunderbolts, con la gente que le guste Marvel Studios y quiera saber un poquito, refrescar las memorias antes de ver esta película. Dicho esto, pues poco más. Me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, chao.